El libro de Ezequiel es el más pasado por alto en la Biblia. Los tiempos de Ezequiel fueron tiempos difíciles. Sedequías fue el último rey títere de Judá. Se le dio la autoridad para gobernar en Jerusalén con solo un pequeño ejército. La ciudad fue sitiada una vez más, y el ejército de Nabucodonosor capturó a Sedequías. Mataron a cada uno de sus hijos frente a sus ojos para que pudiera ver que la línea real había terminado. Luego le sacaron los ojos, así que lo último que vio fue a sus hijos siendo asesinados. Después, Nabucodonosor ordenó la destrucción total de Jerusalén. Ezequiel fue llamado a predicar en este momento, a pesar de estar a miles de kilómetros de Jerusalén, en la tierra de Babilonia. El espiritual tradicional Dem Bones tiene una melodía pegadiza, pero en realidad trata de un avivamiento en un osario. Está basado en la visión de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos, dada por el Señor. Dios deseaba proporcionar la esperanza desesperadamente necesaria a su pueblo escogido. Debido a su maldad, el Señor permitió que Nabucodonosor entrara y conquistara su tierra. La gente se había convertido en cautivos en la exótica y lejana tierra de Babilonia. Estaban desanimados. La visión del Valle de los Huesos Secos se trata principalmente de los hijos de Israel, pero también tiene implicaciones prácticas para nuestras propias vidas. Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 y 2. La mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle y estaba lleno de huesos. Luego me hizo pasar entre ellos por todo alrededor, y he aquí que había muchísimos en la superficie del valle, y estaban muy secos. El Señor se apareció a Ezequiel en forma de un valle lleno de huesos secos. Dios no cambia la ubicación de Ezequiel, pero le da una vívida sensación interna de que ha sido llevado a un valle lleno de huesos. Su sequedad indica que habían estado allí por un período prolongado. Los huesos también sugirieron que el valle alguna vez estuvo habitado, pero ya no estaba. El Señor quería que la mente y el espíritu de Ezequiel fueran profundamente afectados por la aparente desesperanza de la situación. Si no tenemos cuidado, nuestros hogares pueden descomponerse en un montón de huesos secos. Cuanto más ignoramos las reglas familiares de la palabra de Dios, más probable es que se conviertan en un esqueleto. Incluso algunos cristianos que alguna vez caminaron con el Señor se han convertido en un montón de huesos. Viven de lo que fueron en lugar de lo que deberían haber sido. Efesios capítulo 6, versículos 1 a 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas muchos años en la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ezequiel, capítulo 37, versículo 3. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Dios, tú lo sabes. Ezequiel respondió a la pregunta de Dios sobre si los huesos eran capaces de sostener la vida, diciendo que solo el Señor lo sabía con certeza. Según Ezequiel, el escenario era imposible. Cuando contemplamos el significado del día, también podemos pensar en los tiempos que vienen. Si deseamos ver un avivamiento, dependerá del Señor lograrlo, tal como lo hizo en los tiempos de Ezequiel. Pero Dios puede lograr lo que se proponga. Él es el Dios de lo impensable. Lucas, capítulo 18, versículo 27. Pero él dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ezequiel, capítulo 37, versículos 4 a 8. Y me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos, he aquí, yo haré entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir carne sobre vosotros, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor.
Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel los cubrió por encima, pero no había espíritu en ellos. A Ezequiel se le dieron instrucciones del Señor para predicar a los huesos que ya habían muerto. Dios le estaba mostrando a Ezequiel una verdad crucial que todos necesitamos comprender, y es que la proclamación de la palabra de Dios lleva consigo poder. Hay vida en la Biblia. Ofrece tanto vida como fe a quienes la reciben. Ezequiel fue testigo de un evento milagroso. Los huesos comenzaron a fusionarse entre sí, hueso a hueso. Mientras observaba, músculos y carne comenzaron a crecer sobre los esqueletos, y pronto sus cuerpos fueron cubiertos con piel. Sin embargo, no eran más que una horda de cuerpos muertos moviéndose de manera ordenada. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 37, versículo 9. Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Algunas personas creen que la obra de Dios se logra mediante la organización, lo cual no debe subestimarse, porque incluso nuestros propios cuerpos están organizados. Una iglesia puede tener sus asuntos en orden, pero si no tiene espíritu en ella, la iglesia no es más que un cuerpo sin vida. Ezequiel fue instruido por Dios para predicar al Espíritu. La palabra vientos se deriva de la palabra hebrea ruach, que puede significar viento, aliento o espíritu. Ezequiel estaba descubriendo que todo lo que la gente logra es en vano a menos que el Espíritu Santo esté presente. La presencia del aliento divino de vida y nuestra existencia es necesaria de la misma manera que lo fue para Adán. Una persona nace del Espíritu cuando nace de nuevo. Dios debe infundir vida espiritual en nuestros corazones. Ezequiel presenció una tremenda exhibición de vitalidad cuando el ejército se puso de pie. Génesis capítulo 2, versículo 7. Y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Juan capítulo 3, versículos 5 a 8. Jesús respondió: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ezequiel, capítulo 37, versículo 10. Y profeticé como me mandó, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ezequiel capítulo 37, versículos 11 a 13. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así dice el Señor Dios, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. La visión se hizo clara, y Dios iluminó su significado edificante. Los israelitas habían perdido toda esperanza, pero Dios les había prometido que experimentarían un avivamiento nacional. Habían sido acorralados y dispersos por el área. Los humanos pensaban que todo estaba perdido, pero subestimaron el poder de Dios.
Israel no solo será revivido, sino también restaurado a su antigua gloria. Dios prometió devolverlos a su tierra natal. Ezequiel capítulo 37, versículo 14. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os colocaré en vuestra propia tierra, y sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he cumplido, dice el Señor. Dios terminó la visión para él, ya que Ezequiel no respondía, y luego le dijo lo que significaba. ¿Cómo iba a resucitar los huesos desarticulados de Israel que habían perdido toda vitalidad? La palabra y el espíritu serían los medios por los cuales lograría este objetivo. Se le reveló a Ezequiel que debía profetizar sobre estos huesos y se le instruyó a decirles: «Huesos secos, escuchad la palabra del Señor». Luego, mientras Ezequiel obedecía, Dios permitió que los huesos comenzaran a unirse entre sí, mientras tendones, carne y piel les devolvían su forma original. Pero la palabra debía ser seguida por la impartición del Espíritu para que estos cuerpos recibieran aliento y cobraran vida, lo cual es un ejemplo clásico de avivamiento. La revitalización espiritual de la Iglesia de Dios en la actualidad se produce a través de la palabra y del Espíritu. Cuando falta cualquiera de estos elementos, el pueblo de Dios no puede tener una experiencia significativa de la presencia de Dios entre ellos. Segundo de Corintios, capítulo 3, versículos 17 y 18. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero todos nosotros, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Según la palabra de Dios, nuestras transgresiones y pecados nos habían dejado tan inertes como un montón de huesos secos. Por otro lado, Dios nos transmitió un mensaje de esperanza cuando reconocimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Nos vivificó o nos devolvió a la vida. Ha llegado el momento de compartir esta palabra de esperanza con aquellos que, debido a sus pecados y transgresiones, aún están espiritualmente muertos. Si difundimos la palabra y recordamos que dependemos del Espíritu Santo para fortaleza y dirección, podríamos presenciar un avivamiento en una tumba. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.